cómo enviar dinero fuera de Colombia o cómo traer dinero a Colombia sin incumplir con las normas colombianas y evitando las grandes sanciones que trae el sistema cambiario por no hacerlo de forma correcta. Así que bueno, les voy a mostrar una pequeña entrevista en donde estuve pues hablando sobre este tema tan importante con un súper profesional que ya se los voy a presentar en un ratico, ya les voy a mostrar la entrevista, en donde hablamos sobre este proceso, cómo es traer dinero, cómo es enviar dinero y cuáles son esas sanciones y etcétera, para que ustedes puedan tenerlo en cuenta, ya que hoy en día todo pues está regulado y también está vigilado por las diferentes entidades del Estado. Así que, bueno, sin más preámbulo, vamos a ver esta entrevista que espero que les ayude muchísimo para que aprendan a hacer todo esto de forma correcta. Les presento acá al doctor Giovanni Telles. Le hago una breve presentación para lo que él realmente merece. El doctor es abogado de la Universidad de Antioquia, es especialista en gestión tributaria internacional de la Universidad EAFIT y es magíster en Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de los libros Esquema de Régimen de Cambios Internacionales y Manual de Derecho Cambiario. Y bueno, obviamente es un asesor empresarial con gran trayectoria, tiene más de 12 años de experiencia y es docente universitario en nivel pregrado y posgrado. Así que muchísimas gracias, doctor Giovanni, por tu tiempo y también por el valioso conocimiento que hoy nos vas a compartir. Y es un honor para mí tenerte aquí en este canal. No, Mabel, muchísimas gracias a ti por la invitación y es para mí un gusto llegar a tu audiencia. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, en este video vamos a tratar, el tema es un poco muy extenso, ¿no? Doctor, es súper extenso, pero en este video, corto video, vamos a tratar temas muy específicos del día a día, de personas que se preguntan, que están en Colombia, que son residentes, personas naturales, y que se preguntan cómo pueden sacar, cómo pueden enviar su dinero sin incumplir las normas, ¿sí? Por ejemplo, aquella persona que vendió sus bienes acá porque quiere irse de Colombia o simplemente porque hay personas que quieren proteger ese patrimonio, digamos, por diferentes situaciones, incluso a nivel político, a nivel económico, etcétera, ¿cierto? Que ya sabemos, pues, como en el país. Entonces, personas que quieren sacar ese patrimonio e invertirlo en el exterior. Doctor, ¿cómo pueden o qué deben tener en cuenta estas personas para evitar caer en sanciones, si las hay, ¿cierto? Y bueno, te agradezco, doctor, nos enseñes esto para que las personas en su día a día pues hagan las cosas correctas y se eviten riesgos, problemas. Bueno, a ver, pues muchísimas gracias. Como bien lo dices, el tema es muy amplio. Digamos que aquí tenemos regulaciones de diferentes niveles. Tenemos regulaciones desde la constitución política, pasando por leyes, por decretos y por resoluciones del Banco de la República, además de resoluciones también de la DIAN e incluso algunas circulares o documentos internos de la Superintendencia de Sociedades. Respecto a las sanciones, sí, efectivamente hay sanciones, las cuales pueden ser tan onerosas como del 200% de las sumas indebidamente canalizadas. Esto cuando estamos en presencia de inversiones y operaciones de endeudamiento, casos en los cuales quienes pueden sancionar a las personas es la Superintendencia de Sociedades, ¿sí? También, entonces, tenemos un amplio régimen sancionatorio aplicado por parte de la DIAN. De hecho, es el decreto 2245 del 2011, en donde tenemos sanciones que van de 25 unidades de valor tributario, 25 VTs, a incluso el 100% de las sumas indebidamente canalizadas. Entonces, ahí tenemos una gran cantidad de situaciones que son sancionables y desafortunadamente este es un tema en el cual las personas solamente se preocupan cuando ya la cosa empieza a ir mal, ¿sí? Esto es, digamos, yo esto lo asimilo a volar en un avión, ¿sí?
Cuando usted está volando en un avión no tiene ningún problema, el avión despega sin ningún inconveniente, pero si en algún momento se tiene turbulencias o inconvenientes al momento del aterrizaje, ya todo el mundo se va a preguntar, pero ¿cómo es que funciona este aparato que básicamente es un edificio volante? ¿Sí? No es una cosa diferente. Algo así ocurre con el régimen de cambios internacionales. En muchas ocasiones funciona tan bien que no nos damos cuenta de que está funcionando, ¿sí? Y cada vez es más sencillo, pero también debido a esa sencillez, pues se generan muchísimos riesgos que pueden generar multas y digamos que nos encontramos en una época en la cual por parte de la DIAN principalmente, se están realizando requerimientos para verificaciones de diferentes informaciones, dentro de las cuales se encuentran la de régimen de cambios internacionales. Entonces tenemos una gran cantidad de normativa, una normativa compleja, y además pues tenemos sanciones bastante onerosas. Y aquí vale la pena decir algo también. Este régimen sancionatorio tiene algo denominado responsabilidad objetiva. De hecho, en el decreto ley 2245 la establecen de forma específica, o sea, la consagran, diferente a otras ramas del derecho, en donde se dice sí lo tienen, pero es un desarrollo no. Aquí lo dicen, aquí dicen hay responsabilidad objetiva. ¿Qué quiere decir esta responsabilidad objetiva? Básicamente que si usted incumple la norma, aunque haya sido sin la menor intención, pues ya se va a presumir que usted tiene, o sea, se excluye ese ánimo de incumplir la norma de forma tal que pues le van a imponer la sanción. Entonces es bastante complejo y digamos que ello se logra evitar por lo menos desde un comienzo, teniendo la noción de qué es lo que se puede hacer para canalizarlo en debida forma, ¿sí? Aquí digamos que vamos a utilizar ciertos términos como canalizaciones, monetizaciones, pagos al exterior, cuentas libres, cuentas de compensación, y esto pues obviamente se amplía muchísimo más en la medida de que vamos hablando, ¿sí? Es una superficie que a medida que vamos raspando pues vamos encontrando muchísimo debajo. Listo, profe. Bueno, muchísimas. Yo le digo profe porque el doctor Giovanni ya se me salió, entonces ya lo cuento. El doctor Giovanni fue mi profesor. Como ya lo dije, él es docente en la materia, es un experto en el tema. Y a mí no se me puede quitar la palabra profe. No le puedo dejar de decir. Bueno, profe, sí. Y yo te pregunto, en el caso de aquellas personas que desean sacar ese dinero, ¿cierto? Ejemplo, la persona que lo tiene en Bancolombia, ¿sí? Y que quiere sacar su dinero hacia el exterior, lo envía, digamos, a través, por ejemplo, no lo envía a través de intermediarios del mercado financiero, ejemplo, como entidades financieras y demás, sino que, ejemplo, la persona que dice, yo convierto todo esto en criptomonedas, ¿sí? Y yo voy a sacar este dinero hacia el exterior porque así me sale más barato, porque lo veo menos complejo, ¿cierto? Te lo digo porque también yo en el tema, pues, ¿quién no ha invertido? Yo creo que en criptomonedas, ¿no? O sea, o bueno, yo me cuento ahí y es un mercado, pues, sí, muy genial, pero demasiado volátil, ¿cierto? En el que se puede encontrar ganancias demasiado exorbitantes, pero asimismo pérdidas increíbles también. Entonces, bueno, pero digamos que en el tema del manejo de enviar ¿sí? Enviar, recibir criptos, es mucho más fácil a veces que enviar dineros desde un país a otro, ¿sí? Por los costos, por todo también lo que conlleva a ello, pero obviamente hay que verificar es el tema de, ¿será que si yo lo hago de esta manera es correcto? ¿Será que si yo envío a través de este tipo eh, ¿sí? de criptomonedas de activo, si yo canalizo, que realmente no lo estaría haciendo, sería que yo no estoy incumpliendo con las normas acá en Colombia, que sería pues como la pregunta, doctor, para que pues, las personas que de pronto lo vayan a hacer sepan si está bien o no, ¿cierto?
Sí, bueno, empezamos duro, porque empezamos justamente con el mayor inconveniente o el mayor problema que actualmente se ha planteado, ¿sí? Lo que ocurre es que la tecnología avanza a pasos agigantados, a unos ritmos en los cuales pues difícilmente la normativa, incluso la normativa de entidades técnicas, difícilmente se van a adaptar, porque también cada vez que hay avances técnicos hay retos técnicos y retos operacionales. Entonces, digamos que es algo que va en constante elaboración. Vamos, pues expongo un poco, digamos, generalmente qué es el Adelante, régimen de cambios internacionales, y ya pasamos a la parte correspondiente de las criptomonedas, ¿sí? que sí. Mm, Existen diferentes operaciones, ¿sí? Una operación, por ejemplo, es tener recursos en el exterior en una cuenta libre, ¿sí? Que una cuenta libre es una cuenta que se tiene por fuera del territorio colombiano, por decir algo. Usted va al Chase Manhattan Bank y les dice, buenos días, mire, yo quiero abrir una cuenta. Le dicen, perfecto, usted lo puede hacer. ¿Tiene una dirección aquí en Estados Unidos? Sí, yo tengo una dirección aquí en Estados Unidos. Listo, me abren la cuenta. Yo puedo llevar esos dólares y consignarlos a mi cuenta sin mayores inconvenientes. También a esa cuenta la puedo alimentar desde mi cuenta en Colombia. En ese escenario, digamos que estaría haciendo un giro de divisas entre cuentas del mismo titular. Eso se puede hacer sin mayores inconvenientes, ¿sí? Ahora, cuando se va a realizar la compra, ¿sí?, de otros activos, entonces tiene que revisarse bien cómo es que se va a hacer. En muchas ocasiones, digamos que lo que se necesita es una cuenta en el exterior para poder realizar ese tipo de inversiones. Bueno, inversiones entre comillas, porque como tal no son categorizadas como inversiones, ¿sí? Como tal, son simplemente simples activos que se van a tener en el exterior, ¿sí? En caso tal de que sea considerado como una inversión, pues tendrá un tratamiento diferente ante el Banco de la República. Entonces, esos son simples activos en el exterior, bueno, que pueden llegar a tenerse libremente. Ahora, no en todas las ocasiones o no con todas las operaciones es así, ¿sí? Existen otras operaciones en las cuales los pagos, bien sea que se realicen o se reciban, solamente pueden hacerse como los establece el Banco de la República. Eh, el listado lo vamos a encontrar en el artículo 41 de la resolución externa 01 del 2018 del Banco de la República, ¿sí? Y ahí nos va a decir, mire, siempre que se vaya a recibir el pago de una importación, hacer el pago de una exportación, realizar una inversión en el exterior, ¿sí? Estamos hablando de una inversión particularmente directa, es decir, en una sociedad o incluso en bonos, digamos que ahí tiene sus pormenores, ¿sí? O los rendimientos provenientes de esa inversión o la parte correspondiente del endeudamiento, bien sea que usted le preste a un no residente o que un no residente le preste a usted, esas operaciones son del mercado cambiario, tienen que canalizarse como lo establece el Banco de la República. Además de esas, vamos a tener la parte correspondiente de, aquí lo tienes en pantalla, avales y garantías y operaciones de derivados. Antes también teníamos ahí los activos que se tuvieran en el exterior cuando fueran por encima de $500,000. Ya hoy en día no está, digamos, esa parte. Bajo esos parámetros, entonces, tener diferentes activos en el exterior no hay ningún problema, usted los puede tener libremente. Bueno, siempre y cuando, pues, no sean categorizados como una inversión, porque si son categorizados como una inversión, pues tienen que registrarse como inversión y ahí ya entramos en otra parte. Con los criptoactivos, digamos que el Banco de la República ha sido muy reacio y también lo son las entidades financieras en aceptar esos recursos para que sean girados al exterior, y mucho más complicado es aún recibirlos y traerlos de vuelta al territorio nacional. De hecho, yo diría
aquí más complicado, incluso que enviar los recursos al exterior y luego traerlos de vuelta, ¿sí? Porque remitirlos al exterior es muy sencillo. Usted lo puede hacer enviando, alimentando una cuenta que usted tenga en el exterior. Y a través de esa cuenta que usted tenga en el exterior, listo, perfecto. Compra sus criptoactivos y las tiene en una de estas billeteras digitales o electrónicas. ¿Listo? Hasta ahí, pues no hay ningún problema. Y mientras realice las operaciones por fuera, pues no hay tanto inconveniente. Pero luego para traerlo va a tener usted todos los inconvenientes del mundo. ¿Por qué? Porque es una tecnología que todavía está en desarrollo y todavía no es tan segura como para poder, o para que los bancos, mejor, se sientan cómodos al manejar esos recursos. De hecho, hay historias de personas que en muchas ocasiones de buena fe le dicen a los bancos, miren, ¿no? ¿Cuál es su actividad económica? ¿No? Yo me dedico a la parte correspondiente de minar criptomonedas o de compra y venta de criptoactivos, y lo primero que le van a hacer es decirle, mire, lo lamentamos, pero pues, no queremos tener relaciones con ustedes y vamos a cerrarle la cuenta. ¿Por qué? Porque la operación como tal no es ilegal, ¿sí? Es cierto, no está regulada, pero pues, de ninguna forma es ilegal, pero es una operación que en muchas ocasiones se puede prestar para cuestiones de lavado de activos y demás, y tener, digamos, una trazabilidad de la operación, de los criptoactivos y todo lo demás es complicado. Aunque yo sé, hay cada vez más billeteras electrónicas que permiten realizar este tipo de seguimientos, pero pues ya creo que hemos visto algunos inconvenientes. Si no estoy mal, creo que fue uno de los directivos, creo que el gerente de Binance, que en algún momento tuvo inconvenientes en Estados Unidos por cuestiones de lavado. Entonces, es complicado por ese asunto. Ahora, algo que, o sea, tener las criptomonedas por fuera, pues, usted teóricamente las puede tener siempre y cuando pues, su origen sea lícito, sin mayores inconvenientes. Va a tener el inconveniente de traer los recursos de vuelta. En muchas ocasiones he visto que las personas traen esos recursos como servicios u otros conceptos y lo canalizan así a través de las entidades bancarias. Ahí van a tener un inconveniente, o bueno, de hecho dos inconvenientes. Inconveniente uno, ¿sí? Es que luego, cuando a la DIAN le llegue esa información, va a decir, ah, venga, pero ¿cómo así? Usted obtuvo ingresos por una cantidad exorbitante, pero pues yo aquí veo en su declaración de renta que no me los está poniendo, y eso usted me lo puso como servicios, y si usted me lo pone como servicios, pues usted tiene que tributar por sus ingresos de fuente nacional y de fuente extranjera, como colombiano. Eso no lo va a decir el artículo 9 del Estatuto Tributario. Entonces, ahí ya tienen un problema. Y problema dos, si llega y la DIAN le dice, venga, ¿cómo así? Eso no son servicios, o sea, ¿qué era eso? Eran criptomonedas. Ay, pero pues ahí sí vamos a revisar eh, el decreto 2245 del 2011. Nos encontramos con que si usted canaliza como servicios cosas que no son servicios, pues lo lamento mucho, pero lo vamos a sancionar. Y en ese caso la sanción es del 100% de las sumas indebidamente canalizadas, ¿ya? Entonces digamos que son situaciones que hay que tener muy, muy en cuenta. Bueno, Y hago una claridad, profe, qué pena te interrumpo. Ahí hablamos de dos sanciones, ¿no? Es decir, sí, una sí, por el lado del derecho cambiario, ¿cierto? Por no canalizar sí, correctamente, y la otra por temas tributarios. Es decir, si tú correcto. no estabas tributando o en tu declaración de renta, como lo dijo el doctor, no estabas declarando o en tu patrimonio, ¿cierto? Anteriormente, ese patrimonio que traes a Colombia o esos dineros, y su efecto indica ya que es por servicios, como lo indicaba el doctor, Mm. y en tu declaración no aparece, ¿cierto? Esos ingresos por servicios, la DIAN se podrá preguntar. Y entonces, ¿por qué esta inexactitud, no? Entre lo que él ha ingresado y lo que él me está declarando. Eso es aparte otra sanción, ¿listo? Sí, Entonces, serían dos sanciones, sí. cosa a tener en cuenta en estos Ujú. aspectos. Qué pena, Sí. profe, No, continúa. no, no, muchísimas gracias, ¿no? Y es complejo porque, claro, la parte impositiva, si usted dice que usted obtiene ingresos por servicios, pues lo van a poner a tributar por esos servicios, ¿no? Ahora, ese impuesto no es,
los impuestos como tal no son sanciones, los impuestos pues son impuestos. Lo que Eh, pasa es que ahí por está no tributar. tributando de más, ¿sí? Eh, Debido a que necesitaba la parte correspondiente de los recursos. Y eso pasa demasiado, y eso pasa demasiado desafortunadamente. no, me referiría por no tributar, Sí, por no declararlos como ingresos o en su efecto no declararlos en el patrimonio, ¿cierto? Por no eso, tenerlos ahí y ya sí, aparece luego con un patrimonio bien alto o con unos movimientos, ¿cierto? Financieros bien correcto, altos y no sí. declarados, ¿sí? Y, Entonces, y muy posiblemente también porque ahí digamos, claro, ya se sigue un procedimiento que es un procedimiento tributario, que es provocar una corrección de la declaración de renta, ¿sí? O incluso del impuesto al patrimonio, dependiendo de eso, porque esos al final del día son activos, ¿sí? Y si bien el Banco de la República dice, hombre, pues estos son cuestiones irregulares, no se pueden canalizar en debida forma, en fin, por parte de la DIAN sí dice, no, son activos y son activos que son susceptibles de incrementar su renta o incrementar su patrimonio. O sea, como que por un lado va la parte tributaria buscando incrementar las bases y por otro lado el Banco de la República diciendo, venga, espere, es que esto no lo podemos regular, no lo podemos reglamentar. Realmente criptomonedas, cuando hablamos de criptomonedas, ¿sí? La parte de monedas, pues no nos parece a nosotros porque para nosotros una moneda es algo que se encuentra respaldado en algo, particularmente en en una moneda que es emitida por parte de un gobierno, pero en este caso no es así. Ahora, también va avanzando y va avanzando el mundo, entonces, ¿qué va a pasar cuando empecemos a hablar de euros electrónicos y de todo esto? ¿Sí? Y entonces ahí sí habrá que hacer adecuaciones y de hecho los mismos bancos están efectuando investigaciones, han desarrollado algo denominado el arenero, ¿sí? Que suena mejor en inglés, es sandbox, ¿sí? Pero pues aquí lo tradujimos como el arenero, entonces un poquito no suena tan bien. Pero lo han realizado pero porque... como tengo entendido que no, que hechos proyectos que ya hace un tiempito, años atrás iniciaron, no sé, es como del 2020 en adelante, ¿no? 2021 algo así, que los Sí, hicieron acá en Colombia y que muchos de estos proyectos o pruebas salieron algunos proyectos, sí, que hicieron, por ejemplo, Bancolombia, tengo entendido, que había sacado como alguna aplicación o alguna cripto, me parece a mí, pero no fue un proyecto que continuó, etcétera. Simplemente, pues, como sí. pase el comentario que sí No, lo no, no, recuerdo. no. Y eventualmente vamos a llegar a eso y eventualmente pues las billeteras electrónicas muy posiblemente van a ser manejadas por bancos o incluso por entidades de los mismos bancos, ¿sí? Eh, Eso digamos que es algo que se encuentra en construcción, ¿sí? De momento, o sea, expongo los riesgos, ¿sí? Porque realizarlo o desarrollarlo puede ser muy riesgoso desde la parte tributaria, desde la parte cambiaria, e incluso puede llegar a hacerlo desde la parte penal, porque es algo que todavía está un poquito crudo. Y desafortunadamente en muchas ocasiones la mejor arma para la administración, ¿sí? Es empezar a compulsar copias a la fiscalía, ¿ya? Pero bueno, son situaciones que mm, no deberían ocurrir, ¿sí? Bueno, a mi modo de ver, digamos, si se tienen las diferentes salidas desde la perspectiva tributaria, pues que las utilicen en vez de estar llevando a las personas a otros caminos más difíciles y más tortuosos. Bueno, pero pues de momento es lo que podemos tener. Entonces, con las criptomonedas, con estos criptoactivos, hay que tener mucho cuidado, particularmente lo que digo, para ingresar los recursos. Por eso que sacar recursos de Colombia es relativamente sencillo, ¿sí? Lo complicado es ya realizar la parte correspondiente de los ingresos de los recursos. Listo, profe, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, la segunda, otro tema que a mí también quería que tratáramos en este video y que es del día a día, es de aquellas personas que van a traer su dinero acá a Colombia, ¿sí? Puede ser no residentes, si extranjeros o nacionales, que van a traer su dinero acá a Colombia porque quieren comprar
por ejemplo, bien inmueble, ¿cierto? Mucho extranjero que se está viniendo a vivir acá, en especial mucho en Medellín, mucho extranjero en Medellín. Entonces la pregunta es, estas personas que van a traer ese dinero, ¿cómo lo pueden hacer? Digamos, ¿cuál es la forma correcta de acuerdo pues a la norma cambiaria, ¿cierto? Decreto 2245, entre otras, y todo el complemento que regula este tema, cuál es el debido proceso de una forma muy general para que ellos sepan si lo hay y si no lo hay, pues para que ellos entonces queden tranquilos, ¿cierto? De cómo pueden traer su dinero. Y también preguntarle, doctor, también qué sanciones, en caso tal de que las haya, de no hacerlo de forma correcta. Listo, perfecto. Bueno, hay diferentes formas de realizar una misma operación, ¿sí? Y también dependerá de quién vaya a realizar la parte correspondiente a la operación. Si por un lado tenemos que es una persona natural, no residente para efectos cambiarios, pero colombiana, ¿sí? Que lo que desea es comprar un bien inmueble aquí en Colombia para venirse a vivir, digamos que existe la posibilidad de que gire esos recursos, casi que incluso en su totalidad, a través de un banco. Lo puede hacer sin ningún inconveniente. De hecho, hay numeral cambiario específico para esto. Cuando hablamos de numeral cambiario, estamos hablando, digamos, un numerito que de forma genérica nos va a definir una operación, ¿sí? Por ejemplo, en algunas ocasiones vamos a tener la parte correspondiente de ingresos, correspondientes de exportaciones, por café o por hidrocarburos o por todos aquellos que son diferentes o de acuerdo al tiempo de financiación y todo lo demás. Y hay uno específicamente para la compra de inmuebles por parte de colombianos no residentes en Colombia. Lo que puede ser, digamos, un alivio, porque en muchas ocasiones muchas personas dicen, venga, yo tengo aquí mis recursos, los tengo en Estados Unidos o en algún país de Europa y quiero comprar un inmueble en Colombia. Y digamos, ya he pagado mis impuestos aquí en Estados Unidos o aquí en Europa y quiero remitirlos a Colombia. Listo, perfecto. Lo puede hacer, ¿sí? Lo puede hacer al ser de nacionalidad colombiana para poder realizar la compra de su inmueble. ¿Mm? También es viable, por ejemplo, por parte de los no residentes no nacionales, ¿sí? Que realicen compras de bienes inmuebles aquí en Colombia, ¿sí? Eso generalmente lo hacen a través de vehículos económicos. Lo pueden hacer principalmente mediante fiducias, ¿sí? Ellos, digamos que pueden figurar en la parte correspondiente de las fiducias como beneficiarios, y eso, pues por ese lado no hay ningún inconveniente. También pueden girar los recursos a una persona residente aquí en Colombia, el vendedor del inmueble, también lo pueden llegar a hacer y en ese caso pues podrán también registrarlo de una vez como una inversión extranjera, ¿sí? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones quienes van a tener esos bienes inmuebles puede ser que no los vayan a utilizar para vivienda o para habitación propia, sino que de pronto para un alquiler, una estadía, bien sea corto o largo plazo, con todo lo que de ellos se deriva, ¿sí? Porque también ahí vamos a tener otro mundo, ¿no? Otro mundo que algunas veces es un poquito más complejo de lo que uno le gustaría pensar. Y es que en muchas ocasiones, claro, como avanza la tecnología, pues listo, la tecnología avanza, pero nos quedamos con la parte correspondiente a las regulaciones o pues nos quedamos ahí haciendo la labor y nos quedamos en el camino. Entonces solucionamos una cosa, pero se nos olvida solucionar las otras. Entonces, listo. Lo de la parte correspondiente del giro de recursos a Colombia, yo creo que lo más sano es que se haga como inversión. Además, porque al hacerlo como inversión, bueno, primero se puede ingresar a Colombia sin mayores inconvenientes, bien sea a través de un banco o bien sea de otros intermediarios del mercado cambiario, ¿sí? Porque hay más intermediarios del mercado cambiario aparte de los bancos, ¿sí? Puede ser en muchas ocasiones, pues lo pueden hacer, por ejemplo, mmm,
a través de cooperativas financieras, compañías de financiamiento, ¿sí? Hay diferentes medios, incluso lo pueden llegar a hacer a través de ciertos comisionistas de bolsa, ¿sí? Empresas de valores también lo pueden realizar. Entonces, hay más adicional a ello, porque en muchas ocasiones los bancos dicen, mire, pues que yo no lo conozco a usted. Y si yo no lo conozco a usted, pues no confío en usted, yo no sé esos recursos de dónde provienen y demás. Pero están los otros que pueden realizar la parte correspondiente de otras operaciones. Y al realizar esas otras operaciones, pues listo, no hay ningún inconveniente. Avanzan con ello y realizan la parte correspondiente de la inversión. Es decir, estructurar una inversión desde una perspectiva cambiaria se puede hacer, ¿sí? Dependiendo también de pues, cuál vaya a ser el destino. Aquí estamos con una cuestión de compra de inmuebles. Se puede hacer sin ningún inconveniente y al hacerlo bien, ¿sí? Tiene la ventaja el no residente de que posteriormente, si decide vender ese inmueble, ya que lo hizo bien, lo canalizó en debida forma, pues posteriormente puede girar esos recursos al exterior, ¿sí? Tiene algo denominado canal cambiario y derechos cambiarios, ¿sí? Ya que lo hizo bien al principio, pues luego se los puede llevar de vuelta. Que lo que ocurre es que en muchas ocasiones no se hace bien desde el principio, entonces luego para enderezar esa operación chueca se complica y en algunas ocasiones bastante. Listo, muchísimas gracias, doctor. Entonces, en este caso, en resumen, este tipo de operaciones que la podemos también encasillar o denominar como una operación de inversión, ¿sí? Que estaría Correcto. ¿Qué sería una operación del mercado ajá, cambiario? Al de ser una obligatoria canalización, sí. de obligatoria canalización, es decir, se tiene que recurrir a un intermediario del mercado cambiario o hacerlo a través de una cuenta de compensación, ¿sí? Que muy rápidamente les explico qué es una cuenta de compensación. Una cuenta de compensación es una cuenta que un residente en Colombia tiene en el exterior y decide someterla al mecanismo de compensación o registrarla como cuenta de compensación ante el Banco de la República, ¿sí? Esto deriva en ciertas facultades, pero también en ciertas obligaciones, ¿no? Como dirían los de Marvel, todo aquel gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿sí? Sí. Entonces, aquí, claro, se va a tener ese gran poder, esa gran potestad de que usted puede realizar operaciones, o sea, todas las operaciones que estamos viendo acá listadas, operaciones del mercado cambiario, las puede hacer a través de una cuenta de compensación. Adicional a ello, puede, por ejemplo, recibirse pagos en divisas de otros residentes, siempre y cuando los dos residentes tengan cuentas de compensación, ¿sí? Que ese es, digamos, el único evento en el cual se permite, porque ahí tenemos una prohibición general, ¿sí? Desde el decreto 1735 de 1993, mira que estamos hablando de hace algún tiempo, se nos dice entre residentes se puede pactar una obligación en divisas, pero al momento de pagarla, al momento de liquidarla, tiene que hacerse en pesos colombianos, salvo que la normativa lo permita. Y en este caso lo permite la normativa cambiaria a través de cuentas de compensación, siempre y cuando los dos residentes tengan cuentas de compensación, ¿sí? Entonces, si usted decide venderle su finca en, yo qué sé, Concepción, Antioquia, ¿sí? Que me parece, no dudo que haya algo más paisa y más regional que ese pueblo metido entre las montañas. Listo, usted decide vender una finca que tiene allá, la puede vender a otro residente y ese otro residente se la puede pagar en divisas siempre y cuando tengan cuentas de compensación los dos, ¿sí? Tienen que tenerlas sometidas al mecanismo de compensación porque lo contrario no se puede realizar. Ahora, ¿cuál es la gran responsabilidad que se deriva de eso? Que hay que presentar mensualmente informe de movimiento al Banco de la República y trimestralmente a la DIAN la información exógena cambiaria, que a muchas personas se les olvidan esas dos. Y obviamente todo esto viene acarreado o todo esto acarrea una sanción, ¿sí? Que en este caso suele ser de 200 unidades de valor tributario por cada una que sea no presentada, ¿sí?
que 200 unidades de valor tributario es poco más de 9 millones de pesos. Más o ¿Sí? menos. Es Costo-beneficio, ¿no? Es donde uno dice, venga, sí, muy fácil, muy bueno no, tener esto, pero es muy chévere la figura, pero ¿cómo entonces podemos hacer para que funcione bien? Pero sí, se puede realizar y empresas grandes e incluso pues personas que saben manejar el dinero lo hacen y lo hacen bastante bien. Incluso pues hay empresas que se dedican casi que profesionalmente, entre comillas, a realizar diferentes operaciones del mercado cambiario para que no lo haga otra persona que no tiene ese conocimiento. Entonces, ahí hay una gran cantidad de situaciones. Uh-huh. listo. Muchísimas gracias, doctor. Y ya para finalizar, ya vamos finalizando, lo último que quería preguntarte es como de forma muy cortica, aquellas personas que, bueno, lo ideal es que siempre aquellas operaciones que son de obligatorio canalizarlos por el mercado Cambiario. cambiario, ¿cierto? A través de los debidos pues, intermediarios del mercado cambiario, como por ejemplo entidades financieras como bancos, ¿cierto? Que es tal vez Uh-huh. una de las más fáciles, entre otros. Entonces recordemos que debemos hacerlo a través de estas entidades y no tendríamos problemas, ¿cierto? Sí. Ahora, algo muy importante y es que cuando hacemos este tipo de transacciones, sea para sacar el dinero o para ingresar el dinero, en este caso las declaraciones, hay que presentar declaraciones de cambio por realizar este tipo, en especial por aquellas operaciones que deben ser obligatoriamente canalizables. Se debe presentar Sí. una declaración de cambios y, por ejemplo, en el tema de específicamente en inversión en bienes inmuebles, ¿cierto? Que se trae el dinero para invertir en bienes inmuebles, que tú mencionaste, el número 4, ¿cierto? Que en este caso sería formulario número, declaración de cambios. Claro, ese solía ser el formulario número 4. Ya digamos que los números de los formularios de la normativa cambiaria se eliminaron hace mucho tiempo, pero todavía los seguimos entendiendo de esa forma y los bancos lo siguen manejando y te siguen enviando, de hecho, un Sí, formulario número 4. Y sí, sería básicamente con ese documento. Y aquí, gracias por tu pregunta, porque esto me da pie para comentar algo adicional, y es que ya no existe la parte correspondiente a los formularios porque se ha flexibilizado. De hecho, en muchas ocasiones las personas presentan sus declaraciones de cambio sin darse cuenta. En muchas ocasiones incluso son de forma automática, como ocurre en el caso de las exportaciones e importaciones, en donde uno simplemente llama al banco y le dice, señor del banco, recibo unos recursos correspondientes a una importación, y ellos le asignan el número cambiario y listo, ya recaudaron la información y ya con eso se entiende presentada. Por eso, o sea, quienes vean esta presentación no vayan a decir más adelante, pero venga, nosotros no hemos presentado ninguna declaración de cambio y nosotros somos exportadores desde hace 5 años. ¿Ahí qué es lo que está pasando? No, en ese caso muy posiblemente se las ha presentado, solo que usted no se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque el sistema está funcionando tan bien como el avión que usted no se da cuenta de esas turbulencias. De hecho, por ejemplo, cuando uno recibe algunos recursos a través de Nequi, por poner pues algún nombre, alguna de estas plataformas a través de las cuales se puede realizar, que son también hasta cierto punto intermediarios del mercado cambiario, reconocidos por el artículo 7º de la resolución externa 01 del 2018, bien sea que sean SICFE o sean CETPE, hay de diferentes, ¿sí? Hay muchos. Bueno, ellos, por ejemplo, a través de ellos se pueden recibir pagos por servicios u otros conceptos, ¿sí? Entonces, ellos vinculan la cuenta de PayPal a la cuenta de Nequi para girar los recursos a Colombia. Cuando usted hace un giro de PayPal a su Nequi, le van a preguntar cuál es el concepto de esos ingresos, ¿sí? Y si ustedes miran, ahí al ladito tienen unos numeritos. Con solamente usted señalar el numerito y darle a enviar, está presentando su declaración de cambios, ¿sí? ¿Por qué? Porque es información que las entidades recaban de la forma que mejor les parezca. y mucho más eficiente, ¿no? Por lo que anteriormente sí lo ponían era al usuario a que llenara el formulario, a que busque a ver cómo es que lo va a llenar o que hable con un abogado para que el abogado le indique, ¿cierto? Pero ya con estas actualizaciones pues se vuelve más óptimo y más eficiente y también le ayuda a uno pues a no caer en errores, ¿no? Porque mucha Sí, gente
todavía cómo. Claro, es más eficiente, pero en algunas ocasiones en pro de la eficiencia y de la velocidad se pierde tal vez un poco de precisión. Entonces, en muchas ocasiones las personas se les olvidan o canalizan las cosas como, como no son, ¿sí? Por ejemplo, ponen servicios como cuestiones de inversión, ¿sí? O ponen, digamos, importaciones, pago de importaciones como pago de servicios. Ellos mismos están. Sí, desafortunadamente en algunas ocasiones lo están haciendo, o no todas las entidades, o sea, no todos los intermediarios del mercado cambiario son tan iguales, ¿sí? Y hay algunos que pueden hacer más operaciones que otros. Las entidades bancarias pueden hacerlo todo casi, ¿sí? Son los todopoderosos. Pero, por ejemplo, la SICFE y la CETEL no pueden recibir recursos por concepto de importaciones ni exportaciones, ¿sí? Bajo los parámetros, si alguien recibe recursos ahí y luego los va a poner como servicios u otros conceptos, pues lo lamento, quedó mal canalizada la operación, ¿sí? Existe la posibilidad de realizar modificaciones y todo lo demás, pero ahí va a tener un gran inconveniente porque lo hizo a través de un intermediario que no podía hacerlo. Entonces, en muchas ocasiones la gente por hacerlo rápido, pues termina teniendo esos inconvenientes. Y otra cosa que ocurre mucho, y esto ya como para terminar, es un quiebre que se realiza por parte de las personas, algo denominado principio de coincidencia. ¿Qué quiere decir ello? Que en las operaciones del mercado cambiario principalmente, ¿sí? Y particularmente importaciones y exportaciones, quien realiza la operación de comercio exterior es la persona que tiene que hacer el pago. Si lo hace una persona diferente, Está mal. lo lamento, pero no solo Estoy mal, pensando, muy lo mal, sancionan. muy mal, y lo van a sancionar a quien realiza el pago, ¿sí? Y a quien recibió las mercancías, pero pues que debió haber realizado el pago, porque es que los dos están incumpliendo la normativa cambiaria, ¿sí? Y en ese caso la sanción es del 100% de las sumas indebidamente canalizadas, ¿sí? No es Entonces, cualquier cosa, pues cuando la gente lo hace. sí, y eso ocurre mucho, principalmente con empresas de reciente creación. Apenas crean la empresa, pues claro, abren una cuenta y en el banco no le permiten realizar ni recibir recursos provenientes del exterior, porque una de las obligaciones que tienen los intermediarios del mercado cambiario es conocer a su cliente. Y ellos me dicen, pues, que no lo conozco a usted. Para yo conocerlo necesito un término prudencial de 6 meses a un año. Entonces, claro, la persona tiene que realizar el pago de su importación, porque lo contrario no llega mercancía para distribuirla a Colombia, entonces lo va a pagar el gerente o uno de los socios para poderla recibir, pero quien la nacionaliza es la empresa. Entonces, claro, ahí ya tenemos esa diferencia, no coinciden el importador con quien realizó el pago, y eso la administración lo evidencia muy, muy fácilmente. Bueno, doctor Giovanni, muchísimas gracias. Obviamente aquí tocamos como un poquito de un lado, de otro lado. Bueno, realmente tocamos varios temas, ¿cierto? A grandes rasgos, teniendo en cuenta que realmente el tema es muy extenso, pero en este video que pensábamos iba a salir pequeñito, pero la verdad estuvo muy Se nos interesante. alargó un poquito. Sí, no, estuvo muy interesante. Gracias, doctor, de verdad. No, pues un gusto, y para quienes quieran ampliar el tema, pues Por aquí favor, tienen manual de derecho cambiario, ¿sí? por eso. De mi autoría, y tienen también el de uno de esquemas, que este es, digamos, más sencillo de entender, si así se quiere, ¿sí? Tiene diagramas, entonces, digamos que se puede mirar la parte correspondiente a los flujos y demás, por lo menos para tener, para conocer esta parte, para tener una visión general, porque esto es uno de esos temas que no conocerlo puede salir muy, pero muy costoso, Doctor, desafortunadamente. ¿y cómo pueden obtener los libros? Eso lo pueden adquirir por internet. La editorial se llama Tirando Blanc, ¿sí? Allí los pueden comprar. Ahí lo pueden comprar. Hay versión electrónica, hay versión en papel, entonces pueden comprar cualquiera de las dos, ¿sí? Ahí me autopromociono en cuanto No, a no, eso. no, que nos haces un favor y para que la gente conozca tan importante Sí, conocimiento que están en esos libros. Entonces, no, antes para nosotros, excelente. sí. Incluso el manual como tal fue producto de mis clases en las que tú, pues, amablemente participaste hace algunos años, porque como
estábamos hablando del 2000, qué pena, voy a revelar de pronto algo de, no deba, pero No, estamos hablando creo que del 2016, 2017 más o aproximadamente. menos, yo creería que sí, Sí, algo así, sí. creo que fue 2017 y por esa época no se encontraba básicamente nada de material, entonces yo elaboraba material y se los enviaba a los alumnos para que lo revisaran, entonces de cuenta de ello, pues digamos que surgieron los 2 libros, porque luego en pandemia tuve que hacer los esquemas. Listo, doctor, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, ya nos veremos en otro próximo video para resolver también otras preguntas porque de este tema falta tanto, doctor, y es un tema tan interesante. Muchísimas gracias y bueno, una feliz tarde, día, noche para aquellos que ven este video. Que estén muy bien y gracias por